Noches tristes y día alegre de José Joaquín Fernández de Lizardi. La ciudad dormía bajo un manto de silencio apenas interrumpido por el murmullo lejano de algún carruaje tardío y el ladrido ocasional de un perro. En una habitación pobremente iluminada, un hombre permanecía sentado junto a una mesa de madera gastada. Su rostro, surcado por la fatiga y la tristeza, parecía reflejar no solo el cansancio del cuerpo, sino el peso de una vida llena de decepciones. Este hombre, cuyo nombre no se menciona, se convierte en la voz del dolor humano que José Joaquín Fernández de Lizardi quiso retratar con crudeza. La noche avanzaba, y con ella crecían los pensamientos sombríos. El protagonista, envuelto en una profunda melancolía, comenzaba a cuestionar el sentido de su existencia. Recordaba los esfuerzos que había hecho por vivir de manera honrada, los sacrificios que había asumido en nombre del deber y la moral, y aún así, lo único que encontraba era ingratitud y miseria. La vida, desde su perspectiva, parecía una burla cruel. Se levantó lentamente y caminó por la habitación. Cada paso parecía arrastrar una carga invisible. Se detuvo frente a la ventana y observó la oscuridad de la calle. No había estrellas visibles esa noche, el cielo se encontraba cubierto, como si reflejara su propio estado interior. Aquel detalle no pasó desapercibido para él, quien interpretó la ausencia de luz como una señal de abandono, como si el universo mismo le negara cualquier consuelo. En su mente comenzaron a desfilar recuerdos dolorosos, amistades traicionadas, promesas incumplidas, injusticias sufridas. Se preguntaba por qué el mundo recompensaba a los corruptos mientras castigaba a quienes buscaban vivir con rectitud. Esta reflexión lo llevó a una crítica más amplia de la sociedad, a la que consideraba profundamente desigual e hipócrita. El hombre tomó asiento nuevamente y apoyó la cabeza entre sus manos. Un suspiro profundo escapó de su pecho. En ese momento, la tristeza adquirió un matiz más peligroso, la desesperanza. Pensó en la posibilidad de que todo esfuerzo humano fuera inútil, en la idea de que la vida no tuviera propósito alguno más allá del sufrimiento. Esta clase de pensamientos comenzaron a envolverlo como una sombra cada vez más densa. Intentó encontrar consuelo en la religión, recordando enseñanzas que había escuchado en su juventud. Hablaban de paciencia, de fe, de recompensa en otra vida. Aún así, en ese instante, aquellas ideas le parecían lejanas, casi irreales. Su dolor era demasiado inmediato, demasiado tangible como para ser calmado por promesas que no podía comprobar. La noche, en su silencio, parecía amplificar cada uno de sus pensamientos. No había distracción posible, no había escape. El tiempo avanzaba lentamente, como si se complaciera en prolongar su sufrimiento. El hombre comenzó a sentir que estaba atrapado en un ciclo del que no podía salir, una prisión hecha de dudas y tristeza. En medio de esa angustia, surgió una pregunta que lo inquietó profundamente: ¿valía la pena seguir viviendo? No era una idea que tomara a la ligera, sino una interrogante que emergía de la acumulación de dolores no resueltos. La vida, pensaba, le había mostrado su rostro más cruel, y no encontraba razones suficientes para seguir enfrentándola. A pesar de la oscuridad de sus pensamientos, algo dentro de él se resistía a rendirse por completo. Era una chispa débil, casi imperceptible, pero presente. Tal vez era el hábito de vivir, tal vez un resto de esperanza que aún no se extinguía del todo. Esa pequeña resistencia evitó que su desesperación se transformara en una decisión definitiva. El protagonista volvió a mirar por la ventana. La noche seguía siendo oscura, aunque en el horizonte parecía insinuarse un leve cambio. No era aún el amanecer, pero algo en el ambiente sugería que la oscuridad no sería eterna. Esa percepción, aunque tenue, sembró una duda en su pesimismo: si la noche tenía un final, tal vez su dolor también lo tendría. Regresó a su asiento, menos agitado, aunque todavía triste. Sus pensamientos continuaban siendo sombríos, aunque ya no tan violentos. Permaneció en silencio, esperando sin saber exactamente qué. La noche no había terminado,
y su lucha interior tampoco, aunque algo había comenzado a moverse dentro de él. Aquel primer tramo de la obra nos presenta a un hombre al borde del abismo emocional, atrapado en una reflexión intensa sobre la injusticia, el sufrimiento y el sentido de la vida. La noche, en este capítulo, no es solo un momento del día, sino un símbolo del estado más profundo de desesperación humana. La noche no había cedido todavía, y el silencio persistía como un manto pesado sobre la habitación. El hombre permanecía sentado, inmóvil en apariencia, aunque en su interior se agitaba un conflicto cada vez más complejo. Sus pensamientos, antes desordenados y dominados por la tristeza, comenzaron a tomar forma de un diálogo íntimo, como si dos voces distintas disputaran el dominio de su conciencia. Este recurso, característico del estilo moral de José Joaquín Fernández de Lizardi, permite observar con mayor claridad la lucha entre la desesperación y la razón. Una de aquellas voces, sombría y persistente, insistía en recordarle todas las injusticias sufridas. Le hablaba de la ingratitud del mundo, de la falsedad de los hombres y de la inutilidad de obrar con rectitud en una sociedad corrompida. Esa voz parecía alimentarse de cada recuerdo doloroso, magnificando cada agravio, cada traición, cada momento en que la vida le había negado recompensa. ¿Para qué seguir?, parecía susurrar. ¿Qué sentido tiene resistir en un mundo donde el vicio prospera y la virtud se marchita? El hombre escuchaba en silencio, incapaz de negar por completo aquellas afirmaciones. Había visto con sus propios ojos cómo los deshonestos ascendían, mientras que quienes buscaban vivir con justicia eran relegados al olvido o a la pobreza. La experiencia le daba argumentos a esa voz oscura, que se fortalecía con cada instante. No obstante, otra voz comenzó a abrirse paso, más serena, menos apasionada, aunque firme en su presencia. Esta segunda voz no negaba el dolor ni las injusticias, aunque intentaba ofrecer una perspectiva distinta. Le recordaba que la vida no podía reducirse únicamente a los momentos de sufrimiento, que existían también instantes de bondad, de aprendizaje, de crecimiento interior. No todo está perdido, decía con suavidad. Has conocido la honradez, has practicado la virtud. Eso no es en vano. El hombre, confundido, se llevó las manos al rostro. Aquella disputa interior lo fatigaba tanto como la tristeza misma. Cada argumento encontraba su contraargumento, cada pensamiento su oposición. Era como si su mente se hubiera convertido en un campo de batalla donde ninguna idea lograba imponerse de manera definitiva. La voz sombría volvió a atacar, esta vez con mayor intensidad. Le habló de la muerte como un descanso, como una liberación del sufrimiento constante. No se trataba de una invitación directa, sino de una insinuación peligrosa que comenzaba a parecer razonable en medio del cansancio emocional. El hombre sintió un estremecimiento. Aquella idea, aunque aterradora, tenía una lógica que lo inquietaba. Si la vida era una cadena de desdichas, ¿no sería natural buscar su fin? La pregunta quedó suspendida en su mente, sin respuesta inmediata. La voz serena intervino nuevamente, con una firmeza que contrastaba con su tono apacible. Le recordó que la vida no le pertenecía únicamente a él, que existían deberes, vínculos, responsabilidades que trascendían su propio dolor. Le habló del valor de la resistencia, de la dignidad que se encuentra en enfrentar la adversidad sin ceder ante ella. Sufrir no es inútil, afirmaba. En el sufrimiento también se forma el carácter, se fortalece el espíritu. Estas palabras no eliminaron la tristeza del hombre, aunque introdujeron una nueva forma de reflexión. Por primera vez en la noche, comenzó a considerar que su dolor podría tener algún sentido, aunque no lograra comprenderlo del todo. Esa posibilidad, aunque frágil, modificó ligeramente el curso de sus pensamientos. Se levantó nuevamente y comenzó a caminar por la habitación. Esta vez sus pasos no eran tan pesados. Se detuvo frente a un pequeño espejo y observó su reflejo. Lo que vio fue a un hombre agotado, aunque no completamente derrotado. Había en sus ojos una chispa de lucidez que no había notado antes.
La noche seguía siendo oscura, aunque su percepción comenzaba a cambiar. Ya no la veía como un enemigo absoluto, sino como un escenario donde se desarrollaba su lucha interior. Comprendió que la verdadera batalla no estaba en el mundo exterior, sino en su propia mente. El diálogo continuó, aunque con menor violencia. Las voces ya no se enfrentaban con la misma intensidad, que en cambio, parecían buscar un equilibrio. El hombre comenzó a ordenar sus ideas, a separar la emoción del juicio, a analizar con mayor claridad sus experiencias. Recordó entonces momentos en los que había sentido cierta paz, pequeños instantes de satisfacción que, aunque escasos, habían sido reales. Pensó en personas que, a pesar de sus defectos, le habían mostrado afecto. Esos recuerdos no anulaban su dolor, aunque lo hacían menos absoluto. La voz sombría no desapareció, aunque perdió parte de su fuerza. Ya no dominaba completamente el pensamiento del protagonista. La voz serena, por su parte, comenzó a ganar terreno, no imponiéndose con autoridad, sino convenciendo poco a poco. El tiempo avanzaba. La noche se acercaba a su fin, aunque aún no se percibía la luz del amanecer. El hombre, ahora más consciente de su conflicto interior, decidió no apresurar conclusiones. Comprendió que no podía resolver en unas horas todas las dudas que lo habían atormentado durante años. Se sentó nuevamente, esta vez con una postura más relajada. Su mente seguía inquieta, aunque menos caótica. Había iniciado un proceso de reflexión más profundo, una búsqueda de sentido que apenas comenzaba. Este segundo momento de la obra muestra un avance significativo, la desesperación inicial da paso a un conflicto racional, donde la duda se convierte en el motor del cambio. La noche continúa, aunque ya no es un espacio de derrota absoluta, sino el escenario de una transformación interior en marcha. La noche comenzaba a mostrar señales de agotamiento. Aunque la oscuridad aún dominaba el cielo, su densidad parecía diluirse lentamente, como si el mundo entero respirara antes del amanecer. En la habitación, el hombre permanecía en silencio, con la mirada fija en un punto indefinido. El conflicto interior que lo había sacudido con violencia empezaba a transformarse en una reflexión más ordenada. Ya no era un campo de batalla caótico, sino un terreno donde la razón comenzaba a ejercer su influencia. Este cambio no ocurrió de manera repentina. Fue el resultado de aquel diálogo persistente que había tenido consigo mismo, donde las emociones más intensas fueron cediendo poco a poco ante la necesidad de comprender. Tal como lo propone José Joaquín Fernández de Lizardi en su intención didáctica, el protagonista empieza a apoyarse en la razón como herramienta para enfrentar la adversidad. El hombre respiró profundamente y apoyó ambas manos sobre la mesa. Por primera vez en la noche, intentó analizar su situación con cierta objetividad. Se preguntó si sus juicios sobre la vida habían sido completamente justos o si, por el contrario, estaban influenciados por su estado emocional. Esta simple interrogante marcó un punto de inflexión. Comenzó por reconocer que su dolor era real, que sus experiencias no podían ser negadas ni minimizadas. Había sufrido, había sido testigo de injusticias, y eso formaba parte de su historia. No obstante, también comprendió que su visión del mundo había sido parcial, enfocada únicamente en los aspectos más negativos. Es posible, pensó, que haya ignorado deliberadamente todo aquello que no confirma mi tristeza. Esta pregunta abrió una nueva línea de reflexión. El hombre se dio cuenta de que su mente, en su afán por explicar el sufrimiento, había construido una imagen del mundo donde predominaban la maldad y la injusticia, dejando de lado cualquier evidencia contraria. No era una mentira, aunque tampoco era la verdad completa. Se levantó de nuevo, aunque esta vez sus movimientos eran más firmes. Caminó hacia la ventana y observó el exterior. La oscuridad persistía, aunque ahora distinguía con mayor claridad las formas de los edificios y la calle. La noche ya no era un bloque impenetrable, comenzaba a revelar detalles que antes permanecían ocultos. Aquella observación lo llevó a una conclusión simbólica: así como la vista se adapta gradualmente a la penumbra,
también el entendimiento puede ajustarse a la realidad si se le concede tiempo. No todo es visible de inmediato, y no todo lo invisible es inexistente. Volvió a su asiento con una actitud distinta. La desesperación que lo había dominado en las primeras horas de la noche parecía lejana, aunque no completamente desaparecida. En su lugar, surgía una disposición más analítica, una voluntad de examinar su vida con mayor equilibrio. Recordó entonces las enseñanzas morales que había recibido en su juventud. Ideas sobre la virtud, la paciencia, la templanza. En su estado anterior, aquellas nociones le habían parecido inútiles, casi ingenuas. Ahora, en cambio, comenzaban a adquirir un nuevo significado. No eran soluciones mágicas, aunque sí principios que podían orientar su conducta en medio de la incertidumbre. La vida no está obligada a ser justa, reflexionó. Tal vez el error ha sido esperar de ella lo que no puede ofrecer. Esta idea no eliminaba el dolor, aunque lo colocaba en un contexto distinto. Si la vida no garantizaba recompensas inmediatas, entonces la virtud no debía depender de ellas. Obrar bien no era un medio para obtener beneficios, sino un fin en sí mismo. El hombre sintió una ligera calma al formular este pensamiento. Era una paz modesta, frágil, aunque suficiente para aliviar parte de su angustia. Comprendió que su valor como persona no estaba determinado por el reconocimiento externo, sino por la coherencia entre sus actos y sus principios. La voz sombría aún estaba presente, aunque debilitada. Intentaba recordarle sus fracasos, sus decepciones, sus momentos de debilidad. Esta vez, el hombre no la rechazó con violencia, aunque tampoco se dejó arrastrar por ella. La escuchó, la reconoció, y luego la dejó pasar, como quien observa una nube sin aferrarse a su forma. Este cambio de actitud resultó decisivo. Por primera vez, no se sentía dominado por sus pensamientos, sino capaz de observarlos con cierta distancia. Esta capacidad de reflexión marcaba el inicio de un proceso más profundo de transformación. El tiempo avanzaba con lentitud. El aire de la habitación parecía más ligero, como si la tensión acumulada comenzara a disiparse. El hombre se permitió cerrar los ojos por un momento, no para escapar de la realidad, sino para asimilar lo que había comprendido. Cuando volvió a abrirlos, notó un cambio sutil en la luz que entraba por la ventana. No era aún el amanecer, aunque el horizonte mostraba un leve aclaramiento. Aquella señal, casi imperceptible, tuvo un efecto significativo en su ánimo. Representaba la posibilidad de un nuevo comienzo, no como una solución inmediata, sino como una continuidad del proceso que había iniciado. Se puso de pie una vez más y permaneció frente a la ventana. Esta vez no buscaba respuestas en la oscuridad, sino que esperaba la llegada de la luz. Su actitud había cambiado, de la desesperación había pasado a la reflexión, y de la reflexión comenzaba a surgir una forma incipiente de esperanza. Este tercer momento de la obra revela el papel fundamental de la razón en la superación del sufrimiento. No se trata de eliminar el dolor, sino de comprenderlo, de integrarlo en una visión más amplia de la vida. La noche sigue presente, aunque ya no es absoluta. En su interior, el hombre ha comenzado a encontrar un camino que, aunque incierto, se dirige hacia la claridad. El horizonte comenzó a transformarse con una lentitud casi imperceptible. La negrura de la noche cedía, no de forma abrupta, sino como una rendición progresiva ante la llegada de la luz. Tonos grises y azulados se filtraban por el cielo, dibujando las primeras señales de un nuevo día. En la habitación, el hombre permanecía de pie frente a la ventana, atento a ese cambio sutil que parecía reflejar lo que ocurría en su interior. Después de horas de lucha, su mente había alcanzado una especie de equilibrio. No se trataba de una felicidad plena, ni de una solución definitiva a sus problemas, sino de un estado de mayor claridad. Aquella tormenta de pensamientos que lo había arrastrado al inicio de la noche ahora se disipaba, dejando tras de sí una calma reflexiva. Tal como lo sugiere la intención moral de José Joaquín Fernández de Lizardi,
el protagonista comenzaba a reencontrarse con una visión más armónica de la existencia. El hombre apoyó una mano en el marco de la ventana y respiró profundamente. El aire de la madrugada tenía una frescura distinta, casi purificadora. Ese simple acto, que antes habría pasado desapercibido, ahora le resultaba significativo. Era como si por primera vez en mucho tiempo pudiera percibir la vida en sus detalles más simples. Observó la calle, aún silenciosa, aunque ya no desierta. A lo lejos, una figura cruzaba lentamente, tal vez un trabajador que iniciaba su jornada. Aquella imagen le recordó que el mundo no se detenía, que la vida continuaba su curso a pesar del dolor individual. Este pensamiento no lo angustió, al contrario, le ofreció una perspectiva más amplia. No soy el único que sufre, reflexionó. Cada persona carga con su propia historia. Esta idea, lejos de restarle importancia a su dolor, le permitió comprenderlo como parte de una condición humana compartida. El sufrimiento dejaba de ser un castigo personal para convertirse en una experiencia universal. En esa comprensión encontró un extraño consuelo. Se apartó de la ventana y recorrió la habitación con una mirada renovada. Los objetos que lo rodeaban, antes insignificantes, parecían adquirir un nuevo valor. La mesa, la silla, el pequeño espejo, incluso las paredes desgastadas, formaban parte de su realidad, de su vida concreta. No eran símbolos de miseria, sino elementos de una existencia que, con todas sus limitaciones, aún le pertenecía. El hombre tomó asiento y apoyó los brazos sobre la mesa. Su postura ya no era la de alguien derrotado, sino la de quien se dispone a pensar con serenidad. Recordó los momentos más oscuros de la noche y reconoció cuán cerca había estado de perderse en la desesperación. Esa conciencia le produjo un leve estremecimiento, aunque también le permitió valorar el camino recorrido. La voz sombría, que antes dominaba su pensamiento, apenas se hacía presente ahora. No había desaparecido por completo, aunque su influencia era mínima. En su lugar, la razón y una incipiente confianza en la vida comenzaban a ocupar el centro de su conciencia. Pensó entonces en el futuro. No en grandes proyectos ni en aspiraciones ambiciosas, sino en la posibilidad de continuar, de enfrentar un día más con una actitud distinta. Comprendió que no necesitaba resolver todos sus problemas de inmediato, que bastaba con dar un paso a la vez. Vivir, se dijo, puede ser suficiente. Esta afirmación, simple en apariencia, representaba un cambio profundo. Antes, la vida le parecía una carga insoportable, que ahora comenzaba a verla como una oportunidad, no exenta de dificultades, aunque abierta a nuevas experiencias. La luz del amanecer se hizo más intensa. Los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar la habitación, proyectando sombras suaves sobre las paredes. El hombre observó ese fenómeno con atención, como si presenciara un acontecimiento extraordinario. La luz, que antes le había sido indiferente, ahora adquiría un significado simbólico, era la manifestación tangible de la esperanza. Se levantó y volvió a acercarse a la ventana. El cielo mostraba tonos cálidos que anunciaban el inicio del día. Las sombras se retiraban, y con ellas, la sensación de opresión que había marcado las horas anteriores. Aquella transición, de la oscuridad a la luz, reflejaba con claridad el proceso que había vivido en su interior. En ese momento, comprendió que la noche no había sido un enemigo, sino una etapa necesaria. En su oscuridad había enfrentado sus miedos, sus dudas, sus pensamientos más dolorosos. Gracias a ello, ahora podía recibir la luz con una comprensión más profunda. El hombre cerró los ojos por un instante y dejó que la claridad del amanecer tocara su rostro. No era una emoción intensa, sino una paz serena, estable, que se asentaba lentamente en su ánimo. Sentía que, aunque los problemas no habían desaparecido, su manera de enfrentarlos había cambiado. Abrió los ojos y observó el mundo con una nueva disposición. Ya no buscaba respuestas absolutas ni certezas inquebrantables. Le bastaba con saber que podía continuar,
que tenía la capacidad de resistir y de encontrar sentido incluso en medio de la dificultad. Este cuarto momento de la obra marca la transición decisiva entre la noche y el día, entre la desesperación y la aceptación consciente. La luz no elimina el dolor, aunque lo transforma, permitiendo que el protagonista lo integre en una visión más amplia de la vida. El amanecer no es solo un cambio externo, sino la expresión de un despertar interior. El sol terminó de elevarse en el horizonte, llenando la habitación con una luz clara y constante. Ya no quedaban rastros de la oscuridad que había dominado la noche. Todo parecía distinto, aunque en esencia nada había cambiado en el entorno. La transformación más profunda había ocurrido en el interior del hombre, quien ahora contemplaba el mundo con una mirada serena y renovada. De pie junto a la ventana, percibía el movimiento de la ciudad que despertaba. Las puertas comenzaban a abrirse, las voces se mezclaban en la distancia, y los primeros pasos de la jornada dibujaban una escena cotidiana que, en otras circunstancias, le habría parecido trivial. Ahora, cada uno de esos detalles tenía un valor distinto. Era como si la vida, en su sencillez, le ofreciera una nueva oportunidad de reconciliación. El protagonista, cuya experiencia encarna la enseñanza moral de José Joaquín Fernández de Lizardi, no había olvidado su sufrimiento. Las penas seguían siendo parte de su historia, y las injusticias que lo habían herido no desaparecían con la luz del día. Aún así, algo fundamental había cambiado, su manera de interpretarlas. Se apartó de la ventana y recorrió la habitación con paso firme. Ya no había en su andar la pesadez de la desesperación. Cada movimiento parecía guiado por una intención clara, aunque sencilla: continuar. Esa determinación, lejos de ser grandiosa, era discreta y constante, como una llama que se mantiene encendida sin estridencias. Tomó asiento y reflexionó sobre lo ocurrido durante la noche. Comprendió que había atravesado un proceso necesario, una especie de descenso hacia sus propios abismos que le había permitido conocerse con mayor profundidad. Había enfrentado sus miedos, sus dudas, sus pensamientos más oscuros, y había logrado no sucumbir ante ellos. La noche fue dura, pensó, aunque no inútil. Esta conclusión marcaba el cierre de su transformación. Lo que antes consideraba una experiencia puramente negativa ahora adquiría un sentido distinto. El dolor no era un castigo sin propósito, sino una etapa que podía conducir al entendimiento, siempre que se enfrentara con honestidad. El hombre recordó las voces que habían dialogado en su interior. La voz sombría, que le había mostrado el peso de la realidad, y la voz serena, que lo había guiado hacia la reflexión. Ambas, comprendió, formaban parte de él. No se trataba de eliminar una para conservar la otra, sino de aprender a escuchar sin dejarse dominar. Esa integración le permitió alcanzar una forma de equilibrio. Ya no necesitaba negar el sufrimiento ni aferrarse ciegamente al optimismo. Podía reconocer la complejidad de la vida, aceptar sus contradicciones y, aún así, elegir una actitud consciente frente a ellas. Se levantó nuevamente y se dirigió al espejo. Observó su reflejo con atención. El rostro que veía no era el de un hombre transformado por completo, ni el de alguien que hubiera encontrado todas las respuestas. Era, más bien, el de una persona que había decidido seguir adelante con mayor claridad. Soy el mismo, se dijo, aunque no pienso igual. Esta diferencia, sutil en apariencia, contenía el núcleo de su cambio. La realidad externa permanecía intacta, aunque su interpretación de ella había evolucionado. Ya no esperaba que el mundo se ajustara a sus deseos, en cambio, se preparaba para habitarlo con una actitud más consciente y firme. La luz del día inundaba cada rincón de la habitación. No había sombras densas ni rincones ocultos. Todo se mostraba con nitidez, como si la claridad exterior reflejara la transparencia que había alcanzado en su pensamiento. Esa correspondencia entre el mundo y su interior reforzaba su sensación de estabilidad. El hombre se acercó nuevamente a la ventana y observó la vida en movimiento. Personas que caminaban con prisa, otras que conversaban,
algunas que parecían absortas en sus propios pensamientos. Comprendió que cada uno de ellos atravesaba sus propias luchas, visibles o no. Esta percepción despertó en él una forma de empatía que antes no había considerado. No estoy solo, pensó. Todos enfrentamos algo. Esa conciencia no solo lo reconfortó, sino que también le dio un nuevo sentido de responsabilidad. Si el sufrimiento era una condición compartida, entonces la bondad, la comprensión y la paciencia adquirían un valor aún mayor. No eran virtudes abstractas, sino herramientas concretas para convivir en un mundo imperfecto. El protagonista respiró profundamente y dejó que la luz del sol bañara su rostro. No se trataba de una felicidad exuberante, sino de una serenidad firme, construida a partir de la aceptación. Había aprendido que la vida no prometía ausencia de dolor, aunque se ofrecía la posibilidad de enfrentarlo con dignidad. Decidió entonces dar inicio a su día. No con entusiasmo desbordado, sino con una disposición tranquila y constante. Sabía que encontraría dificultades, que la realidad no cambiaría de forma repentina. Aún así, también sabía que poseía una nueva forma de mirar, una herramienta interior que le permitiría no caer nuevamente en la desesperación absoluta. Antes de salir de la habitación, se detuvo un instante y miró a su alrededor. Aquel espacio, testigo de su noche más difícil, ahora representaba el lugar donde había comenzado su renovación. No era necesario cambiar de escenario, el verdadero cambio había ocurrido dentro de él. Abrió la puerta y dio un paso hacia el exterior. El día lo recibía con su luz abierta, sin promesas exageradas, aunque lleno de posibilidades sencillas. En ese gesto final se condensaba el sentido de la obra, la afirmación de la vida, no como un ideal perfecto, sino como una experiencia que vale la pena vivir con conciencia, razón y esperanza. Así concluye este recorrido que va de la noche triste al día alegre, mostrando que incluso en los momentos más oscuros puede gestarse una transformación profunda, capaz de devolver al ser humano el deseo de seguir adelante. Dale like y suscríbete al canal. Gracias.